Amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros algo diferente. Fijaros, hoy vamos a hablar de candados, de cerraduras de combinación, en este caso candados muy sencillos, muy comunes, los hemos visto y los hemos usado todos. Este es un tema que cuando sale directa o indirectamente en el canal suscita mucho interés. La gente quiere saber sobre este tipo de candados. No es ningún secreto, hay multitud de vídeos en YouTube de cómo decodificar este tipo de candados, pero creo que puede ser un buen complemento para el canal y sobre todo yo he practicado la decodificación de candados así sencillos y realmente es muy divertida y muy adictiva, con lo que he decidido, no siendo ningún especialista en absoluto, sí que creo que puedo explicar cómo es físicamente el candado, cómo es el mecanismo. Creo que eso es muy interesante, saber cómo es un mecanismo antes de vulnerarlo y cómo se ejecuta una técnica básica de decodificación que es muy básica, muy sencilla, pero que hay muchísimos candados en el mercado que son muy vulnerables a ella. Quiero decir que este tipo de candados deberían de tener un uso muy restringido. Estoy convencido que hay mucha gente que los compra, que lee la información que viene en el envoltorio, en el blister, candado de alta seguridad, candado con 1000 combinaciones, con 10.000, y creen que realmente están comprando un dispositivo de seguridad que les va a dar unas prestaciones y no es así. He de decir que la mayor parte de ellos, no por la técnica que vaya a explicar yo aquí, que es una técnica que requiere habilidad y cierto tiempo para ejecutarla, por otro tipo de técnicas de apertura, son extremadamente vulnerables. La mayor parte de ellos, siempre hay modelos que son más resistentes, que pueden ser seguros, pero la mayor parte de los modelos que hay en el mercado son muy vulnerables y esto lo tenéis que tener en cuenta y ser muy cautelosos cuando vais a utilizar un dispositivo de este tipo, porque se pueden vulnerar muy fácilmente. Bueno, no os entretengo más, vamos a pasar en primer lugar a ver cómo es un candado de este tipo, cómo es el mecanismo, cómo funciona. Vamos a ello. Bueno, ya tenemos aquí un candado. Este es un candado de 4 diales, como podéis ver aquí. Le he realizado un corte con la sierra, he partido el cuerpo para poder desmontarlo y ver qué partes tiene dentro. Todos sabemos cómo funciona, tenemos que poner una combinación determinada de números, que es la que permite abrir el arco, pero lo que no sabemos es qué es lo que sucede dentro cuando giramos los diales y qué piezas interiores existen y cómo funcionan para poder dar la apertura o si ponemos un número erróneo, no dar la apertura. Es lo que vamos a intentar ver con este candado. Vamos a verlo. Fijaros, tiene el corte en el cuerpo. Vamos a retirar esta parte de aquí y ya podemos empezar a ver algunas cosas del interior. Espero que se vea bien. Este tenía este dial, esta rueda partida, es por eso que lo desmonté. Está pegada con Loctite para que podáis verla cómo funciona. Fijaros, al mover la rueda, si os fijáis, estamos accionando un elemento interior. Fijaros en este anillo interior de aquí, que tiene en esta parte lo que no sé cómo se denomina técnicamente, yo le voy a denominar guarda. Vamos a levantar la rueda. Como veis, la rueda tiene multitud de alojamientos para esta guarda, y eso es porque este tipo de candados se pueden cambiar la combinación, se pueden recodificar, elegir nuestra propia combinación, y es para eso que cada uno de los diales tiene 10 alojamientos para poder cambiar la combinación. Veremos luego cómo sucede esto. Si retiramos el dial, vemos la pieza más importante. Esta es la pieza más importante del candado. Este anillo está sujeto al arco. Para sujetarlo al arco lo que han hecho es aplastar aquí unas pequeñas porciones y eso evita que el anillo pueda desplazarse arriba y abajo. Sí que puede girar libremente, como hemos visto con el dial. Aquí hay una bolita con un muelle. Esas bolitas y los muelles, fijaros, están imantados. Vamos a retirarlo para que no se pierda. La función que tienen únicamente es, vamos a retirarlo aquí. La función es cuando giramos los diales, que enclava, notamos que clac enclava, esa bolita que está aquí,
lo que hace es enclavar en este espacio entre dos números para que no se nos quede el dial a medias, no se nos quede ahí y vayamos siempre a un número exacto, a un número en concreto y sea más fácil el manejo. Pero el muelle y la bolita que están aquí no intervienen para nada en lo que es el mecanismo de apertura. Es simplemente por comodidad y facilidad de uso. Volvemos al anillo. Hay un anillo con una guarda, como veis aquí, esta es la guarda, fijaros, es un relieve que tiene el anillo, no sé si ahí se veía bien. A ver, aquí lo podéis ver mejor, creo yo. Va un poco duro porque está doblado el arco. Esta guarda es la clave junto con el anillo en el funcionamiento del candado y hay un anillo con una guarda por cada uno de los diales. El otro elemento fundamental son las puertas falsas y la puerta verdadera, que es esta que está aquí, que es de una puerta de mayor dimensión, es un hueco más grande que los demás, que están taladrados o fabricados en el cuerpo. Fijaros, al retirar esta parte del cuerpo podemos ver aquí las puertas verdaderas y falsas de este dial de arriba y aquí lo que estamos viendo, a ver si enfoca, serían las puertas verdaderas y falsas de este dial de aquí abajo. ¿Cuándo abre el candado? El candado abre cuando la guarda y el anillo están situados en la puerta verdadera, que es esta de aquí. Si os fijáis, es mucho más grande que esta de aquí. Si tuviésemos, como tenemos ahora, ubicada la guarda de este anillo aquí, entre dos puertas, no abriría el candado. Ahora mismo esta no está actuando porque hemos quitado la parte del cuerpo con la que tiene que interactuar, esta de aquí. La de abajo, ahí está situada en la puerta. Si muevo un número, el dial, ahí lo tenéis, ya no está situada en la puerta, ahora estaría situada en esta zona de aquí, por debajo, y si intentamos sacar el arco no vamos a poder. Cuando todas las guardas, todos los anillos tienen su guarda situada en la puerta verdadera, vamos a alejar para que se vea bien, el arco puede subir, fijaros, ahí está, ahí no quiero pasarme, no tiene tope, si estiro se desmontará por completo. Como veis, la guarda ha entrado dentro de la puerta verdadera. Eso no puede suceder en una puerta falsa. Las puertas falsas son demasiado pequeñas. Y ahora podemos abrir el arco. Ahora puede girar el arco y podemos sacar y abrir el candado. Ahí lo tenéis. Si cerramos de nuevo el candado, al cerrar el candado vamos a acercarnos. La guarda vuelve a entrar y podemos volver a mover el dial y cambiar el número, pero solo hay un número que abre. Fijaros, tenemos 4 puertas falsas y una puerta verdadera. Eso significa que cada 2 números tenemos una puerta, sea verdadera o sea falsa. Eso es muy importante, lo veremos luego a la hora de intentar abrir el candado, como cada 2 números caemos en una puerta. Y lo que tenemos que determinar manualmente es si esa es una puerta verdadera o si esa es una puerta falsa. Esta sería falsa y esta sería verdadera. ¿Qué sucede? Que las puertas falsas y las puertas verdaderas transmiten a la mano, cuando movemos el dial, transmiten sensaciones diferentes. Si la guarda ha caído en una puerta falsa, como veis la guarda es mucho más grande que la puerta falsa, tiene un pequeño relieve aquí arriba, fijaros como un escalón. Este escalón se habrá encajado en la puerta falsa y el dial tendrá muy poco movimiento, estará bloqueado. Si por el contrario el anillo y la guarda están en la puerta verdadera, como tiene holgura, tiene espacio suficiente para moverse, el dial tendrá más capacidad de movimiento. Veremos que se mueve más a un lado y al otro. Esa es la técnica que vamos a utilizar para decodificar. Y la razón de que funcione es esta, de que la guarda y el anillo interior estén en una puerta verdadera, como es esta de aquí, dará más capacidad de movimiento, o estén en una puerta falsa, como esta de aquí,
y tendrá menos capacidad de movimiento. Si están entre las dos puertas, lo que sucederá es que la rueda, al intentar ver la capacidad de movimiento que tiene, seguirá girando porque no hay nada que le bloquee y caerá o en una puerta falsa o en la puerta verdadera. Lo veremos luego con más detalle. Pero el modo de funcionamiento del candado es este. Cada rueda tiene un anillo, mueve un anillo y nosotros lo único que vemos es la rueda exterior, el dial. No vemos el anillo dónde está, pero podemos determinarlo manualmente. Cuando todos los anillos y todas las guardas están ubicadas en la puerta verdadera, podemos estirar del arco y este sale hacia afuera y abrimos el candado. Si alguno de ellos no coincide con la puerta verdadera, al estirar del arco, el arco no sale y no abrimos el candado. Tan sencillo como eso. Aparte de esto, ya lo he comentado, y ya por terminar la explicación de cómo funciona un candado de este tipo, estos candados se puede cambiar la combinación. Algunos os estaréis preguntando, o al menos yo me lo pregunté en su momento, cómo era posible esto, cómo es que se cambia la combinación de estos candados. El método para cambiar la combinación consiste en, una vez que está abierto, vamos a colocar esa guarda ahí, una vez que está abierto el candado, colocamos el arco en esta posición, en la opuesta al cierre normal, y lo bajamos todo lo posible hasta abajo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, en ese caso, la guarda baja más abajo de lo que suele bajar habitualmente. Si os fijáis en el dial, los dientes que arrastran la guarda y al anillo están solo en la parte superior del dial, y al hacer esa maniobra que hemos hecho de bajar el arco, lo que ha sucedido es que ahora no hay contacto, porque ha bajado demasiado el anillo, no hay contacto entre los dientes del dial y la guarda. Normalmente estaría aquí y el dial es capaz de arrastrar a la guarda. En el momento que lo bajamos hasta abajo para cambiar, lo que sucede es que todos los diales quedan sueltos, completamente sueltos, y ahora podemos elegir un número cualquiera. Una vez que elegimos un número y volvemos a subir el candado a la posición de abierto para girar, vamos a ver, ahí se me ha salido todo el mecanismo, ya lo he solucionado. Una vez que hacemos esto, que volvemos a meter el arco, veis cómo vuelven a engranar y los dientes del dial vuelven a arrastrar el anillo. Vamos a desmontar completamente para que veáis todas las piezas. Ahora que está en posición de apertura, puedo sacar todo el arco, se escapan todas las bolitas, sacamos todos los diales, todas son iguales, no hay ninguna diferencia. Vamos a sacar las bolas aquí para que no se pierdan. Ahí están, las voy a apartar. Los muelles y vamos a ver el cuerpo. Aquí tenéis todos los alojamientos para muelles y bolitas, que es algo de funcionamiento pero no tiene que ver con la apertura. Aquí tenéis el cuerpo con todas las puertas falsas, con todas las puertas verdaderas, que serían todas las que quedan en este lado, fijaros, y aquí tenemos lo más importante, que es el arco. El arco tiene aquí abajo una grupilla que hace de tope para que no escapen por debajo los anillos. Aquí arriba han aplastado parte del arco para que no se escapen para arriba, están fijos pero pueden girar libremente. Vamos a ver si enfoca. Aquí lo tenéis, los anillos giran libremente, deberían de girar independientemente, pero está ya muy machacado este candado y tienden a arrastrarse uno a otro. Y todas las guardas en cada uno de los anillos. Cuando todas están alineadas, perfectamente alineadas aquí, y coinciden con la puerta verdadera, es cuando se puede sacar, extraer el arco. Si están en una puerta falsa, no nos va a dejar extraer, no pueden subir el arco.
Ese sería el funcionamiento básico del candado y cómo se le cambia de combinación y por qué se le cambia de combinación, por qué es posible cambiar la combinación de este tipo de candados. Ahora vamos a ver en la práctica cómo hacemos una decodificación de un candado de este tipo. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo decodificamos un candado de este tipo. Vamos a utilizar este Abus, es un Abus 14540 con el cuerpo de aluminio y 4 diales. ¿Cómo decodificamos? Lo que vamos a hacer va a ser intervenir en el mecanismo. Vamos a coger el arco y vamos a estirar hacia afuera del arco, como si quisiéramos abrir el candado. ¿Qué es lo que vamos a provocar al estirar del arco? Como ya hemos visto antes, lo que vamos a provocar es que todas las guardas de los anillos interiores, al intentar salir hacia afuera, golpeen o bien en la puerta verdadera, que entonces que estarían libres, en una puerta falsa, que quedarán encajadas, o si están en un espacio entre puertas, quedarían ahí, golpearían contra el cuerpo del candado. Lo primero que hacemos es estirar del arco, ya hemos tensionado todo el mecanismo y ahora lo que vamos a hacer va a ser provocar que todas las ruedas, todos los diales, todos los anillos interiores caigan o bien en una puerta verdadera o en una falsa. No nos importa si es verdadera o falsa, pero queremos todos los diales dentro de una de las puertas. Por ejemplo, este dial se mueve libremente, vamos girando hasta que quede bloqueado. Este está bloqueado, este está bloqueado, este está bloqueado y ahora este también está bloqueado. Los movemos todos un poco hasta que todos quedan bloqueados. Fijaros. Ahora estarían todos bloqueados y podemos empezar a determinar cuáles están en una puerta verdadera o cuáles están en una puerta falsa. ¿Cómo sabemos si uno está en una puerta verdadera o en una falsa? Fijaros, voy a poner, yo conozco la combinación de este candado y a efectos prácticos de la explicación voy a poner el primer número que sé que es verdadero, es el 0. Fijaros cómo se comporta esta de aquí que tiene una puerta verdadera. Fijaros, tiene mucho margen de movimiento. Esta de aquí se mueve mucho menos. Fijaros en la diferencia, mucho menos. Esta se mueve mucho más. Lo que sabemos ahora mismo es que esta está en una puerta falsa. Esta creemos que puede ser verdadera, pero eso puede cambiar a lo largo de la apertura. Porque un dial te dé este comportamiento no quiere decir que sea definitivamente ese ya el número, sino que en principio podría ser una puerta verdadera. Este de aquí está claro que es falsa, este de aquí está claro que es falsa y este de aquí está claro que es falsa. A partir de ahí lo que hacemos es dejar el que tiene un comportamiento aceptable, lo dejamos en paz y seguimos con cualquiera de los otros moviéndolo. ¿Qué sucede? Estamos estirando del arco. Veías que estábamos estirando. Si estiramos del arco con fuerza, no vamos a poder mover los diales, porque algunas de las guardas están encajadas en una puerta y no permiten moverse. Lo que vamos a hacer es volver a meter el arco hacia adentro, quitar la tensión, mover dos números, porque sabemos que las puertas verdaderas y falsas están cada dos números, volver a hacer tensión, vuelvo a estirar y ahora testeamos a ver qué comportamiento. El mismo, parece falsa. Vuelvo a meter el arco hacia adentro, muevo dos números, estiro y veo el comportamiento. Parece falsa. Vuelvo a mover dos números, vamos a ver ahí, y ahora tiene mejor comportamiento. Se mueve más. Chequeo la anterior, sigue moviéndose bien. Voy a la siguiente. Se mueve mal. Vamos a ver, muevo dos números. Esta va con los impares y sigue siendo una puerta falsa. Muevo dos números y sigue moviéndose poco. Hay veces que hay duda y lo que podemos hacer es dejar en la que nos parece mejor. Lo lógico es darle toda la vuelta a la rueda. Esta parece que está mejor. Vamos a ver, no está claro. Tienen que estar todas en una puerta, ¿eh? Esta parece que está mejor. Vamos a darle toda la vuelta. Ahí también tiene bastante movimiento. No, ahí no. Ahí no.
ahí no. Si estiramos levemente del arco, al girar la rueda cae en la puerta. Este se nos ha movido, hay que tener cuidado de que no se nos mueva. Ahí no. Y ahí es donde tiene bastante movimiento. Fijaros, esta sigue con movimiento, hay que chequearlas porque habitualmente una que se movía antes bien, según vamos colocando el resto, de repente deja de moverse bien y se bloquea. Eso es que no estábamos realmente en una puerta verdadera, estábamos en las puertas falsas y hay que volver a moverla. Y nos quedaría esta de aquí. Ahí no se mueve bien. Ahí ha salido bastante más el arco, pero está bloqueada. Ahí sigue bloqueada. Ya el arco vemos que sale muchísimo. Cada vez que voy a girar la rueda, meto el arco hacia adentro. Vamos a ver ahí si se ve. Giro y saco hacia afuera. Y ahí ha abierto. Fijaros, la combinación era 0, 1, 2, 3. Esa es la manera de codificar el candado, simplemente estirando del arco y viendo la holgura, el movimiento que tienen las ruedas, y así vamos determinando cuáles tienen un movimiento aceptable y las que tienen muy poco movimiento vamos cambiándola de sitio hasta que encontramos un punto con más holgura. Puede ser más fácil, más difícil. Yo he puesto el primer número que lo conocía para facilitar la explicación, pero partiendo desde cero se puede complicar la cosa y es muy divertido, muy entretenido. Hay candados que caen muy fácilmente y otros que dan mucha pelea, o como este que tiene ya mucha tralla, mucha gente ha intentado abrirlo de esta manera y se va deteriorando el mecanismo. Esa sería la manera de decodificar el candado, estirando del arco y moviendo los números para ver cuáles son las puertas verdaderas y cuáles las puertas falsas. Bueno, ya para terminar, lo que vamos a intentar hacer va a ser una decodificación completa de este mismo candado, cambiarle la combinación sin conocerla, girar todas las ruedas e intentar sacar la combinación. Vamos a hacerlo. Bueno, como veis ahora está abierto, esta sería la combinación 5565. Lo que hacemos es bajar el arco y ahora las guardas no tienen contacto con los diales, movemos todos los diales al azar, nos aseguramos de que todos los diales caen en un número que no está entre dos números, sacamos el arco, cerramos el candado y movemos de nuevo todos los diales. Yo no los estoy viendo en todas las direcciones y ahora no conocemos la combinación y si colocamos la anterior combinación, que creo que era 5, 5, 6, 5, pues salvo gran casualidad no abre. Ahí lo tenéis. Vale, vamos a empezar con una combinación nueva. Lo que vamos a hacer va a ser estirar del arco, así las guardas van a golpear. Y en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser colocar todas las ruedas, veis esta gira, colocar todas las ruedas en una puerta, que se queden bloqueadas en una puerta verdadera o falsa. Vamos a ver si conseguimos que esta se quede quieta, ahí se queda quieta. Da la impresión de que sería una puerta verdadera, fijaros todo lo que se mueve, vamos a ver si puedo sujetar bien. Esta estaría en una puerta falsa, falsa y falsa. Vamos a mover esta, ya que esta tiene un movimiento bueno, seguramente tendremos que volver sobre ella. Y esa no será la puerta verdadera, sería mucha casualidad. Falsa, movemos dos números. Mira, esta tiene mejor pinta. Cada vez que muevo el dial, vuelvo a meter el arco, vuelvo a meter hacia adentro el arco para poder moverlo. Esta sigue teniendo un movimiento decente, esta también. Vamos a ver esta. Tiene mejor movimiento que antes, esta tiene malo, movemos dos números, es mejor seguir el orden y quizás debería de colocar esa, pero como tiene un movimiento aceptable pasamos a esta otra y vamos a ver cómo se comporta. Dos números, meto el arco cada vez que voy a mover el dial y luego compruebo cómo se mueven. Ahí tiene un mejor movimiento. Vamos a ver, ahora esta tiene peor movimiento, es algo habitual, esta también.
No, ya tiene bueno. Bien, vamos a ver. Vamos a seguir. Ahí está. Hay alguna trasera, esta es la que peor pide, cada vez se mueve fijando menos. Vamos a ver, puede ser que haya descolocado un número, y si se queda entre dos números no vais a poder sentir nada en ninguna de las ruedas. Vamos a ver. Esta ahora no tiene un buen movimiento. Ahí está, ahora sí. Es el 3, por si se me mueve para saber cuál es. Vamos a comprobar los demás. Ahí se mueve peor. Ahí tiene también bastante movimiento. Donde mejor para. En el 7 da un movimiento aceptable. Esta en el 2. Esta ahora no tiene movimiento. Ahí está, muevo dos números. Muevo dos números. Ahí se mueve bastante bien. Ahora es esta la que se mueve peor. Vamos a tocar esta. Un 5. 7. Vamos a pasar toda el dial. Ups. Hay que vigilar que no se muevan. Es fácil mover dos a la vez. Sobre todo si como yo lleváis ya un buen rato con ello. Ahí podría ser. Ahora es esta la que... El 8. Y esta es la que claramente... Ahí está. Creía que había abierto de lo que ha salido el arco. Ahora están marcando muy bien. Esta es falsa. 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 Vamos a ver si en alguno me da una sensación un poco... Quizás esta. Este es el 6. Definitivamente el 6 daba mejor sensación que... Ahí también da buen movimiento. Vamos a dejar el 6. Esta no da buen movimiento, no. Vamos a mover. No. Ahora por lo menos se enclava. Ahí está. Esa estaba mal. Esa es la combinación 3, 6, 8, 6. Fijaros, lo que hago es estirar del arco, volver a meterlo para mover la rueda, volver a estirar y chequear la rueda si el movimiento es amplio o es muy ajustado. Si está muy ajustado, muy cazado, es una puerta falsa. Y cada vez que colocamos uno puede cambiar el comportamiento de los demás, con lo que los chequeamos, y si alguno cambia mucho su comportamiento hay que volver a colocarlo en su lugar. Es cuestión de práctica, que salga cada vez más rápido y tengamos más tacto en los dedos. Bueno, eso ha sido un ejemplo de decodificación de este candado Abus 14540 y la técnica básica de decodificación de candados de diales. Espero que os haya gustado, que os sea útil, que os divirtáis tanto como yo, y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Hasta la próxima.